Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Marién, la educadora de la frontera, y de manera especial a los fieles oyentes y videntes de su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad. Hoy contentísimo por estar compartiendo un tema muy interesante con mi querida Maciel Maciel Urbáez. Ay, Dios mío. Maciel, bienvenida nuevamente. Pues buenas tardes, padre. Ya buenas como tu tercera audiencia, pues sí. Como tu tercera. Yo creo que ya yo soy de acá del elenco oficial. Sí. No. Bueno, tú como te gusta mucho todo esto también de la teología, ¿verdad? Tú me has dicho, no digas que no. Señor, ¿eh? Sí, claro. Y más desde tu trabajo con los jóvenes también y todo eso. Yo creo que este programa le hace mucho bien a la gente porque, bueno, se trata de educar en la fe, en la teología y en la espiritualidad. Nuestra fe, en quién creemos y cómo debemos creer. Y hoy tenemos un tema muy, muy interesante, como yo he explicado en algunos momentos. Cuando vamos a estudiar la Biblia, no es solamente estudiar la palabra directa y puramente, sino estudiar, podemos decir, como lo que le dio sentido a todo esto, la historia, la cultura, desde dónde se escribieron, para qué se escribieron esos libros y el por qué. Entonces, hoy vamos a tocar un tema también muy importante, continuando ya en esta formación sobre el Nuevo Testamento. Y es que hoy tenemos el tema sobre Palestina en tiempos de Jesús y las primeras comunidades cristianas. De esto aquí lo que vamos a tratar es de ubicarnos un poquito dónde nacieron estos libros, el por qué y sobre todo esa cultura que dice mucho de lo que está escrito, porque no es lo mismo haber escrito algo en aquel tiempo a que si se escribiera hoy, ¿verdad? Entonces hay que ubicarse en la cultura y para eso tenemos que conocer un poquito el país de Jesús. Así es, por eso hoy vamos a tratar, se va a hablar acerca de Palestina en tiempos de Jesús y de las primeras comunidades cristianas. Así es. Entonces sería bueno si hay alguna pregunta que nos la vayan también poniendo y después nosotros la vamos a ir respondiendo a la medida de las posibilidades y sobre todo en otros programas también pueden ser. Pero iniciando, ¿no? Con esto de Palestina, el país de Jesús, vemos que en ese tiempo, ¿no? En los tiempos de Jesús, de las primeras comunidades cristianas, seguimos ubicándonos, ¿no? El gran imperio era el imperio romano. Y este imperio dominaba todo lo que estaba hasta el entonces conocido. Lo que se conocía, el imperio romano tenía dominio sobre él y comenzó a dominar en el año 63 antes de Cristo por medio a un general o a un emperador, como también se le llama, que se denomina, o sea, su nombre era Pompeyo. De seguro que hay alguna gente que ha oído ese nombre en la historia, Pompeyo, ¿no? La ciudad de Pompeya, por ejemplo, que era también bastante escuchado ese nombre. Y este general Pompeyo conquistó a Siria y a Palestina. Su momento más fuerte de toda esta situación fue en el año 70 después de Cristo, cuando otro general, ya en otro tiempo, ¿no? El emperador Tito destruyó el gran templo de Jerusalén. Esto fue algo totalmente trágico porque Jerusalén, recordemos, era la institución más importante para el pueblo de Palestina. Era el lugar, sí, de adorar a Dios y todo eso, pero más era también el lugar donde se comercializaba todo y el centro para los judíos de aquel tiempo. Entonces, imagínense ustedes, el templo fue quemado, fue destruido por este emperador, algo trágico. Entonces, la capital era Roma, la capital del imperio, y allí vivía el César,
el emperador, ¿verdad? Alejandrina y Jerusalén eran ciudades muy importantes en el imperio. Y recuerden que estas dos ciudades se nombran mucho en las Sagradas Escrituras. Entonces, el imperio estaba organizado por provincias, la división geográfica, las cuales eran gobernadas por representantes del emperador en cada una de estas provincias. El imperio imponía su dominio por medio de un gran ejército que exigía el pago de grandes impuestos, que este era uno de los males mayores, si no el más en aquel tiempo, el cobro de los impuestos, que de manera especial afectaba a los que eran más pobres, porque eran muy altos. Y esto hacía que las personas, sufrieran mucho en ese sentido. Había una intensa actividad comercial. Existían buenas comunicaciones marítimas y terrestres. Y ustedes preguntarán, ¿pero qué tiene que ver todo esto con las Sagradas Escrituras? Bueno, si estas cosas no se hubieran dado, las Sagradas Escrituras hubiesen sido contadas de manera diferente, porque tanto la cultura como las facilidades, ¿no?, de comunicación y de todo lo demás hubiera sido diferente. Entonces, es importante conocer esto para poder entender por qué las cosas se dieron como sucedieron en algunas situaciones. Y también, padre, si vemos como la organización que tenía igual el Imperio Romano, y lo comparamos igual con la organización que tienen diversas ciudades y países en el mundo, también vemos que, de modo que ellos han servido como también de modelo, claro, para el desarrollo territorial de todas las ciudades. Una de las cosas que llama la atención, Maciel, en este sentido, es que muchas de las cosas, como tú bien acabas de decir, de aquel tiempo se siguen reproduciendo ahora, tanto de comercio como de situaciones de las vías, por ejemplo, de comunicación, que era una cosa muy importante en aquel tiempo y hoy, y sobre todo esa manera de relación, como ya dije, comercial, en esa cultura. Entonces, es importante tener las ideas claras para luego ver por qué, repito, sucedieron las cosas como lo hicieron, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Imperio Romano estaba dividido en dos tipos de personas. Y aquí, para nosotros, es un poquito como, wow, y en verdad era así. Pues miren, sí, eran los ciudadanos que eran libres, ¿no? Eran aquellos que pertenecían a familias nobles o a personas que no eran de familias nobles, pero que compraban su nacionalidad, o sea, la nacionalidad romana, por una cuantiosa suma de dinero. Lo que nosotros vemos hoy también. Muchos de nosotros que viajan a otros países, ¿no?, también se hacen ciudadanos, lo que se llama. Bueno, pues en este tiempo eso también sucedía. Y bueno, ser ciudadano romano era algo que le daba mucho privilegio a las personas, ¿no? Y por eso se compraba esta nacionalidad para ser, un ciudadano. Entonces, el otro tipo de personas eran los esclavos, ¿no? Ciudadanos y aquellos que compraban también su nacionalidad, y también los esclavos. Entonces, este grupo de los esclavos era el que pertenecía a la gran mayoría de personas en aquel tiempo, y ellos lamentablemente no tenían ningún derecho o privilegios. Entonces, estos debían pagar para trabajar para sus dueños, como nosotros conocemos la vida, ¿no?, de un esclavo. Entonces, Palestina es el nombre del país de Jesús, ya concretando, ¿no?, resumiendo. También recibe el nombre de Judea. Por eso el gentilicio, o sea, como se le llama a los habitantes de este país, es judío. Y la capital, Jerusalén. O sea, esos 3 puntos, ¿no?, para que queden en nuestra mente, para que cuando estemos ya estudiando a profundidad los evangelios o los libros del Nuevo Testamento, que ya tengamos una idea. País, Palestina, el nombre Judea. También, Judea, exactamente, y por eso se le llamaba judíos, exacto. Y la capital, Jerusalén, o Jerusalén. Exacto, lo dije en inglés, mira qué bien. Jerusalén. Estos puntos para que lo tengamos muy presente. Entonces, a pesar de la dominación del Imperio Romano, los judíos, a ellos no se les permitían algunos privilegios. Por ejemplo, ellos no estaban obligados a ofrecer el servicio militar, que era obligatorio, pero para los judíos
se les permitió no hacerlo y sobre todo conservar sus leyes, ¿no? Y las autoridades religiosas. Esto, recuerden que en aquel entonces, ¿no? Eran politeístas, adoraban muchos dioses y a los judíos se les permitió adorar a su propio Dios, tener sus propias creencias, conservarlas. Y esto, bueno, se puede tener como privilegio. Vemos que los romanos permitieron a muchas comunidades existentes en su imperio la práctica religiosa de sus tradiciones, de sus antepasados, porque lo más importante para ellos era la tranquilidad, o sea, que no hubiese revuelta, la paz romana, aquello tan conocido siempre, ¿no? Para ellos. Lo que más le preocupaba a ellos era asegurar la paz ciudadana. Que yo creo, Maciel, que bueno, en todas partes eso sería, pero para ellos era muy importante y como vamos a ver ya mucho más adelante, cuando estemos estudiando los evangelios, eso fue una de las cosas que hizo que asesinaran a Jesús, porque Jesús causaba alboroto, no porque él lo provocara, sino porque donde él iba se acumulaba mucha gente para escucharlo y esto se tenía. Exacto, como si fuese un acto ahí ya de rebeldía o exacto, de alboroto, algo que exacto, iba como en contra de los romanos. Exactamente, en contra del orden establecido. Entonces, Palestina era un país agrícola y ganadero. Esto también es importante porque de ahí vamos a entender más por qué Jesús, por ejemplo, en sus parábolas o en sus narraciones menciona, por ejemplo, tanto esta realidad, tanto la agricultura como la ganadería, ¿no? Y a nosotros que vivimos también en un lugar, en una zona, también podemos entender bastante eso. Entonces, miren, se cultivaba mucho el trigo, por ejemplo, las viñas, o sea, las uvas, ¿no? Y los olivos. Eran los 3 productos principales. Y también era muy activa y próspera en la pesca y en la construcción. Por un lado, agricultura y ganadería y por otro, pesca y construcción. Eran como las fuentes principales de trabajo en Palestina en aquel entonces. Había también una fuerte división social. Una mínima cantidad de personas llevaban una vida de lujos en Jerusalén, por ejemplo. Había personas pocas, pero tenían muchos privilegios, muchos lujos. Pero otra parte, que era la gran mayoría, campesinos que vivían muy mal, vivían en la extrema pobreza. Vivían en mucha pobreza. Entonces, era como ver los dos extremos. Por un lado, un grupo mínimo, muy rico, con muchos privilegios, pero la gran mayoría, el otro extremo, eran muy pobres. Y esto hacía que la desigualdad social se viera todavía como más afectada, con más claridad. Los grupos más desprotegidos eran las mujeres, los niños y los enfermos, así como los huérfanos y las viudas. Estos eran como los pobres en realidad, porque eran los que estaban a despensa, por ejemplo, de otros, de la ayuda, la colaboración. Pero bien sabemos, hemos hablado en muchas ocasiones, que las mujeres eran, bueno, parir y atender a sus esposos. Eran los 2 trabajos principales, las actividades de las mujeres. Fíjense ustedes, los niños, por no tener todavía la mayoría de edad para poder heredar, para poder ejercer, ¿no?, su realidad de judíos o de miembros de la comunidad ya, ¿no?, de Dios y toda esa cuestión. Entonces, en este mismo orden, Maciel, las principales instituciones de Palestina en aquel entonces eran el Gran Templo de Jerusalén, las leyes judías y la sinagoga o las sinagogas, ¿no?, que eran como las capillas, por decirlo de una manera en nuestro tiempo. La autoridad principal era el sumo sacerdote y el Sanedrín, que el Sanedrín era como era un consejo compuesto por 71 personas que pertenecían a las familias judías más influyentes de aquel entonces. Entonces, mira cómo
cómo funcionaba, ¿no? Toda como esa jerarquía, esas autoridades de Palestina en aquel tiempo. El pueblo estaba obligado a pagar grandes impuestos, de lo que hablábamos ahorita, impuestos religiosos, ¿no? Para el templo. Las sinagogas estaban esparcidas por todo el territorio y eran controladas por los fariseos y los escribas. Los escribas y los fariseos eran aquellos como custodios de las leyes, lo que cuidaban que todo se cumpliera como se debía, que todo siguiera el ritmo que debía seguir desde las leyes judías y todo lo que eso encierra. También la situación en general era muy tensa debido a que no solo estaban dominados por los romanos, como bien sabemos y como hemos dicho, sino que también los mismos judíos estaban sometidos a los abusos de sus propias autoridades judías. O sea, nosotros a veces creemos que los judíos, por ejemplo, tenían a personas que era que le controlaban solamente por la cuestión del imperio, pero no. Precisamente quienes cobraban los impuestos, por ejemplo, y quienes ejercían el mando en el templo de Jerusalén y maltrataban a la vez a los judíos en el cumplimiento de las leyes religiosas, eran los propios judíos, porque los romanos lo utilizaban a ellos como sus colaboradores. Es decir, los mismos judíos eran los cobradores de impuestos y eran aquellos que hacían ejercer las leyes religiosas, porque los romanos, que eran quienes estaban dominando en ese entonces, utilizaban personas de ellos mismos para poder establecer esas leyes judías, por supuesto, y que ellos la cumplieran. Entonces, quienes ejercían este poder, que eran judíos, eran los grandes privilegiados, por decirlo así. Eso iba a decir, que en ese caso, entonces, estos tenían como más privilegios, Claro. vivían mejor incluso que la misma clase judía. Exactamente. No sé si has visto, pero en alguna de estas películas, de estas series que dan sobre, las películas, ¿no? Sobre Jesús, las primeras comunidades, esto se ve mucho. Hay una muy famosa, Chosen. Mi inglés no es que está muy bueno. No es que está muy bueno, pero ahí se ve, por ejemplo, recuerdo ahora el personaje de Mateo, que era cobrador de impuestos y era súper repudiado. Porque, sin embargo, cuando Jesús lo llama, eso causó un revuelo, porque es aquel que le ha maltratado, que ha tratado mal a los judíos, y sin embargo es llamado, es convocado por Jesús para que ellos pudieran, ejercer ese derecho, pero era de los judíos y eran impuestos para el templo. Entonces eran cuestiones ahí que uno dice, wow, uno lo ve ahora, lo estudia y mira que cómo era, que está bien, pero era muy difícil en aquel tiempo porque tu propia gente, imagínate tú maltratarte, cobrarte impuestos y de manera injusta, quienes ejercían las leyes y quienes hacían que se cumplieran, era cosa muy difícil para el pueblo judío, ¿no? Para los israelitas, pero así era la cosa en aquel tiempo. Y luego entonces ponerse en la posición de Mateo, que pasa entonces del lado de los más nobles, por así decirlo, y que luego entonces también es juzgado, porque como era parte de estos cobradores, hasta de cobradores de impuestos, y ahora pasa de la parte más empobrecida, dicen, pero tú estabas cobrando impuestos, tú nos maltrataste, tú hiciste esto, entonces es una parte también. No, es como vamos a ver más adelante, ¿no? En los libros de la Biblia no está escrito todo. Lo que está escrito es lo que se quiere que se asuma, que se crea, que Jesús era hijo de Dios. Entonces, esos son los detalles, pero el stringuli, como dicen alguna gente de una manera muy fina, todo lo que generó en realidad esta relación y esta cuestión, eso no está. Pero hubo muchas situaciones muy difíciles, muy tensas, de mucho estrés, como diríamos hoy, ¿no? Entre ellos, en toda esa manera de ir, perpetuando y ordenando, por decirlo de una manera, las comunidades cristianas. Por ejemplo, en eso mismo, mira, el sumo sacerdote era judío, era un judío, porque tenía también que conocer las leyes, pero era un judío. Y así, como todos los miembros del Sanedrín, también eran judíos. Entonces tú ves, era una situación
repito, que ahora uno la ve como, mira, como tranquila, pero era muy difícil. Es como un miembro de una familia que vaya a otro lugar y cuando venga como un tirano casi de esa familia. Es difícil, de su propia familia. Pero bueno, así eran las cosas y es importante que lo sepamos. ¿Qué te parece si vamos ahora a una pausita? Porque está como intenso, como yo siempre digo, cuando el tema se va poniendo intenso, a mí me gusta hacer pausa para botar un poquito. Tiempo ahí, entonces ya. Exacto, sí, es justo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. La Biblia es palabra de vida. La Biblia es palabra de Dios. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Bueno, pues Maciel, aquí continuamos conociendo un poquito más sobre Palestina en tiempo de Jesús y todo lo que esa cultura encerraba. Nos quedamos en esta realidad de que las autoridades judías, por ejemplo, eran quienes ocupaban estos puestos. Esos puestos que, bueno, que a veces no trataban muy bien a los propios judíos, ¿no? Y era lo difícil porque era tu propia gente actuando de una manera casi tirana contigo, ¿no? Y obligándote a cumplir unas leyes y una cuestión que, por supuesto, pero que no se podían poner nunca por encima de las personas, ¿no? Y eso fue lo que provocó que Jesús se rebelara incluso en contra de esta manera de ejercer este poder. Entonces, mira, habían grupos, por ejemplo, que se oponían a esta dominación romana y esta manera de tratar a los propios judíos. Por ejemplo, uno de ellos eran los celotas, que en algún momento se mencionan también en la Biblia. Los celotas. En este sentido, el pueblo pobre no creía en sus líderes. O sea, aquellas personas que eran los que estaban para imponer todo lo que eran las leyes, imponer, no, más bien hacer cumplir, lo hacían de una manera no correcta y hubo grupos que se rebelaron en este sentido. Y por esta razón tenían puesta su esperanza en la venida de un Mesías, de ese Mesías que lo iba a liberar de todo ese yugo y le iba a devolver la libertad y la dignidad como pueblo de Dios. Y en este ambiente, en esta realidad de Palestina, es donde vivió Jesús, donde nosotros tenemos ya el mayor conocimiento por conocer más las escrituras desde el Nuevo Testamento y en donde nacieron también las primeras comunidades cristianas. Entonces, es ahí donde nosotros debemos como ubicar la manera en que se escribieron los libros, el porqué y la situación, cómo estaba en aquel tiempo. Es importante que nosotros nos podamos también ubicar en esta realidad problemática, porque como hemos visto, había muchos problemas, muchas situaciones duras, que hoy nosotros la vemos, repito, también más tranquilo, pero que en aquel tiempo causaron muchísimos inconvenientes. Dificultad, por ejemplo, entre los mismos miembros de las comunidades, porque unos eran de algunos grupos, otros de otros. Y sobre todo, esa manera de vivir también la fe, porque lamentablemente en muchas ocasiones se distorsionaba lo que en verdad quería Dios para el pueblo y sobre todo para el pueblo pobre. Entonces, en ese sentido, en un ambiente como este es donde Jesús interactúa ya como hijo de Dios con las personas. ¿Cómo tú te puedes imaginar, Maciel, toda esta realidad, ¿no?, de Jesús con los amigos, ¿no?, y con quienes lo pudieron seguir? Es una situación de verdad que bien complicadita ahí porque imagínense, un pueblo que es dominado incluso por los romanos. Así y que venga Jesús con otras, vamos a decir, con otra mentalidad, o sea, con otra, otra práctica, o sea, con otras palabras que lo que vienen es como a liberar a este pueblo de esa realidad que vive actualmente. Exactamente, cuando en realidad lo veían como un imposible. Exacto. Liberación, sí, es verdad, pero, concho, ¿cómo Dios va a hacer esto? Y sobre todo,
como se esperaba. O sea, ellos Sí, esperaban, porque esperaban algo similar a lo que ocurrió con Moisés. Exacto. Un liberador, ¿verdad? Incluso un liberador ya en ese tiempo con violencia, por decirlo así, porque, bueno, era enfrentarse a un imperio. ¿Cómo se podía esperar que Dios iba a venir primero en un niño, nacido como nosotros, un niño pobre? Y sin embargo, bueno, así lo quiso Dios. Yo siempre pregunto, me gusta como poner a las personas en este ámbito, como preguntarnos, ¿y qué nos está diciendo Dios con eso? De venir en un niño indefenso, de una familia muy pobre, de recursos totalmente escasos, ¿no? Y hoy, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué nos está diciendo Jesús con esta realidad? ¿Qué tú crees? No, y uno que se queja tanto. Uf. Teniendo muchas cosas, uno se queja bastante. Exacto. De lo que tiene. Así es. Entonces, lo más importante con este tema y lo que hemos querido compartir en el día de hoy es ubicarnos. Jesús no viene a una comunidad tranquila, a una comunidad donde todo está bien, a una comunidad en la que, bueno, se sentía quizás a gusto porque había venido e iba a hacer muchas cosas buenas. No, es en una comunidad en la que hay una problemática fuerte, muy fuerte, y era esa desigualdad social, política, religiosa, esa práctica religiosa no justa para con especialmente los más pobres, con los más necesitados. Y Jesús viene a dar una esperanza que lamentablemente era vista como una imposible, como una manera de no creer que se podía dar. Pero se dio. Pero se dio. Pero ¿quién creía que se iba a dar así? Eso es lo duro, eso es lo difícil a veces cuando tenemos situaciones que escapan de nuestras manos y que nosotros vemos que, bueno, ¿y entonces? ¿Y ahora? Como a veces nos preguntamos. Pero Dios siempre va a tener la última palabra en cada una de nuestras realidades. Maciel, vamos a hacer una pequeña pausita otra vez antes de despedirnos para que, bueno, vayamos pensando, meditando un poquito todas estas cosas y como María guardándola en el corazón. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Bueno, Maciel, ya en la parte final, luego de esta pausa, vamos a ir concluyendo. Tú me dices que tienes algunas preguntas que quieres compartir. Ay, Dios, ten cuidado, no me no es nada mucho. Así fuera de lo común. Pero usted mencionaba ahorita el tema de los frutos y que se daban en toda esa zona cerca de lo que eran los cereales o el trigo específicamente. Igual el tema de la ganadería, la pesca y demás. Entonces, vemos que Jesús en la última cena, igual también cada vez que compartía con sus discípulos, lo que se compartía era pan y vino. Porque pescado también, porque es una zona también viñeda, por así decirlo. Exacto. Entonces, ¿cómo sería Jesús entonces en este tiempo? ¿La iglesia igual asume esa cultura del pueblo de Jesús o continúa ya con otro modelo? Ya. Mira, Maciel, como vemos, el pan y el vino, cuerpo y sangre de Jesús, fue lo que él ofreció en la última cena. Y lo hizo de una manera muy, muy especial para que les recuerden. O sea, eso no ha sido invento nuestro de los católicos porque damos Eucaristía. Otras iglesias cristianas también lo hacen, no con el mismo sentido nuestro, pero sí para nosotros es lo central, ¿no? La Eucaristía. Porque Jesús, cuando lo ofreció, dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, ¿no? Entonces, así nosotros lo asumimos. El pan y el vino eran no solamente alimentos importantes para aquel tiempo y que la cultura disfrutaba de él desde una realidad normal, por decirlo así, sino que también era la comida que un pobre podía comer,
pan, vino, no grandes banquetes, por decirlo así. El pescado también, porque eran pescadores. Recordemos que algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores. Entonces era como la comida más común, más a la que se tenía más accesibilidad, por decirlo de una manera. Yo creo que si Jesús estuviera en este tiempo, esto no es la iglesia que lo dice, esto no soy yo que lo creo, que lo pienso así, no es la voz oficial, por decirlo de una manera. Yo creo que si Jesús estuviera en este tiempo, diera, las cosas que fueran también como de más accesibilidad a nivel cultural, de mayor facilidad, por decirlo así. Si yo digo, si Jesús fuera dominicano, quizá hubiera ofrecido arroz, habichuela y carne, ¿no? O plátano. O plátano, exactamente, claro, un buen mangucito. También ¿verdad? Va a depender de la cultura en la que nació Jesús. Exactamente, o sea, de lo que producía, o sea, se produce sobre todo en esa zona. Exacto. Entonces, eso es importante que lo sepamos, que hay mucha gente que creen que era porque así tenía que ser y punto. No, Jesús lo ofreció principalmente por eso, porque era a lo que tenían accesibilidad. En aquel tiempo, los grandes poderosos, ¿no? Tenían grandes banquetes y toda esa cuestión. Jesús en su última cena, eso fue lo que pudo ofrecer a él, lo que le ofreció a ellos, y como él mismo se ofrece, como un alimento sencillo, pero con toda la presencia de Dios, por decirlo así, para que ellos pudieran recordarle, repito, ¿no? Por eso él lo hizo, y para que cada vez que se reunieran fueran en torno a ese alimento sencillo, humilde, pero en el que Dios mismo se daba, porque así era él también, sencillo y humilde. Y vemos a un Jesús que viene no a ponerse del lado de los más pudientes. Claro. Sino que incluso él mismo lo dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino más bien a los pecadores. Claro. Entonces, nos deja como un mensaje también ahí bien claro acerca de lo que él ha venido a hacer, de lo que debemos hacer para seguirle a él. Claro. Es que Jesús, una de las principales muestras de su amor es el no juzgar. En eso que tú decías, por ejemplo, él no vino donde los justos. Porque imagínate tú, si todos estamos bien, si todos son santos, ¿para qué va a ir ahí? ¿Para qué? Si todos estamos bien. Pues no, él va donde en verdad es necesario que Dios se haga presente, desde lo que es el amor, la acogida, el perdón, la reconciliación. Entonces Jesús viene a eso, a reconciliarnos a todos, a mostrarnos que Dios no es aquel ni que castiga, ni que juzga, ni que te está observando para luego darte según lo que tú mereces, sino que al contrario, es el Dios amor, el Dios de justicia, de cariño, de ternura, que viene a nuestras vidas. Y lo mismo, como tú decías, Jesús nos ama a todos por igual, pero el hecho de él venir de la manera que vino, con esa sencillez, a la clase que vino, parece que él tenía una parcialidad sana. No quiero decir que solamente los pobres y los sencillos era que tenían acceso a él. No, él vino para todos, ¿no? Pero para que aquellos grandes, poderosos, ricos, que también vino para donde ellos, fueran a esta realidad y que, fueran solidarios con aquellos que más lo necesitaban. Pero el hecho de él venir así nos está diciendo algo. Es necesario despojarse de lo que te puede estar amarrando, de lo que te puede estar como quitando libertad, ¿no? Para tú darte a los demás con amor, con entrega gratuita, generosa, que no espera nada a cambio. Y la Biblia, en sus palabras, está llena de estas frases, de estos enunciados, ¿no? Que él hace. Comparte siempre, entrega amorosa, la misericordia, o sea, toda esa cuestión que lo que hace es que nos acerca a las personas. ¿Cuántos enfermos sanó? ¿A cuántos leprosos tocó, convirtiéndose en impuros? Porque quien tocaba a un enfermo y más a un leproso era considerado impuro. Impuro, exacto. Entonces, a eso vino Jesús. Y si él vino a enseñarnos cómo debíamos ser, pues ahí debemos buscar
¿qué nos puede estar diciendo en nuestro hoy, en nuestra realidad? Por eso las Sagradas Escrituras son tan interesantes, ¿no? Tan importantes para enseñarnos hoy a nosotros cómo debemos ser, porque a eso fue que vino Jesús. Estoy ya, yo creo que cansando mucho a la gente diciendo lo mismo en el sentido de que Jesús a lo que vino fue a enseñarnos cómo debíamos ser. No era a morir como lo hizo, a ser asesinado, no, a enseñarnos cómo debíamos vivir. Esa fue la misión y la vocación que él recibió del Padre. Entonces, si es para enseñarnos cómo vivir y así él vivió, es diciéndonos, así debe ser. Un hombre justo, un hombre que buscó siempre el bien para los demás, solidario, que perdonó, se hizo uno con nosotros. Él, de condición divina, se hace hombre, se abajó, como dice la Escritura, ¿no? Esa kenosis, ese abajamiento. Entonces, es todo lo contrario a lo que muchas veces pasa hoy. No, a veces, mientras más tenemos, más queremos. Exacto. Y más grandes queremos ser. Exactamente. Y nos olvidamos que en lo más sencillo está Dios. Así mismo. Bueno, entonces a todo esto yo siento que el Señor nos invita y como decía desde este tema, conozcamos también nuestra cultura, ¿no? Conozcamos nuestras costumbres, nuestras realidades, porque el Señor está ahí para nosotros entonces poder descubrirle en todas las formas, en todas las personas en las que Él se nos da. Ojalá que este tema, bueno, como siempre decimos, ¿no? Haya, bueno, ayudado a algunas personas, conocido un poquito más la cultura de Jesús antes de entrar ya a un estudio más profundo, tanto de las Sagradas Escrituras como de la persona del mismo Cristo. Así es. Bueno, Maciel, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias a usted por la invitación. Chéverísimo, tú sabes que este es tu programa, esto es tuyo. Bueno, y a todos ustedes muchas gracias siempre por la sintonía, tanto por nuestras redes sociales como aquellos que nos escuchan. Y bueno, nosotros contentísimos de estar entregándonos y dándonos una vez más a ustedes, porque como siempre digo, así, de lo que sabemos, de lo que aprendemos, se los compartimos. Ojalá que esto llegue al corazón y que nosotros podamos siempre descubrir a Dios en nuestra realidad, a ese Dios sencillo, a ese Dios humilde, a ese Dios que viene a nuestro encuentro y nos da la gracia de su presencia. Que el Señor les bendiga, que les acompañe y que borra eso, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y que su Espíritu sea el que nos guíe y nos bendiga siempre, en todo momento y en todo lugar. Amén. Bendiciones. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. La Biblia es candil que ilumina en medio de la oscuridad y es la palabra que guía a